Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial y les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas del momento en el mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido muchos los rumores, las especulaciones y sobre todo, la admiración de los fans por esta pareja. Pero hoy, no vamos a hablar de rumores. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, algo que el propio Kerem Bürsin ha confesado recientemente y que ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a desentrañar esa noche mágica, de la que habla Kerem, y sí, vamos a poner sobre la mesa todos los detalles que se han revelado y lo que esto podría significar para el futuro de su relación, o quizás para el deleite de sus seguidores. Prepárense porque la historia promete ser intensa, emotiva y llena de esa chispa que tanto nos gusta de ellos. Como les decía, el foco de hoy está en una declaración muy reveladora de Kerem Bürsin. En una reciente entrevista, Kerem abrió su corazón y compartió detalles sobre un momento muy especial que vivió junto a Hande Erçel, un momento que él mismo describió como una noche mágica. Y cuando Kerem Bürsin habla de magia, créanme, hay que prestar mucha atención. Sabemos que Kerem y Hande desde que protagonizaron juntos Sen-Kalkam, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era palpable y esa conexión traspasaba la televisión, haciendo que millones de fans alrededor del mundo suspiraran con cada escena, con cada mirada. Después de que la serie terminara, su relación fuera de cámara se volvió un tema de constante interés. Hubo un tiempo en que mantuvieron su relación más privada, lo que alimentó aún más la curiosidad. Pero ahora, Kerem ha decidido compartir un fragmento de esa intimidad, de ese recuerdo imborrable. La entrevista en cuestión, que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas, se centró en diferentes aspectos de su vida profesional y personal, pero fue la pregunta sobre su relación con Hande lo que desató esta confesión. Kerem describió esta noche como algo completamente inesperado, un momento que se salió de lo común y que, de alguna manera, solidificó algo entre ellos. No entró en detalles específicos sobre la ubicación exacta o la fecha, pero sí dio pinceladas sobre el sentimiento que embargaba la velada. Habló de una conexión profunda, de una conversación que fluyó sin esfuerzo, de risas compartidas y de una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Dijo que fue una noche en la que sintió que realmente podían ser ellos mismos, sin presiones, sin roles que interpretar, simplemente Kerem y Hande. Y esa autenticidad, según él, es lo que la hizo tan especial y, sí, mágica. A veces, en medio de la vorágine de la fama, de los rodajes, de los eventos públicos, estos momentos de sencillez y conexión genuina se vuelven increíblemente valiosos. Lo que hace esta confesión tan intrigante es que Kerem eligió específicamente usar la palabra mágica. No dijo una noche agradable ni una noche divertida. Dijo mágica. Esto sugiere un nivel de intensidad emocional y una trascendencia que va más allá de una simple cita o un encuentro casual. Podríamos especular, y créanme que la mente de los fans ya está trabajando a 1000 por hora, que esta noche pudo haber sido el momento en que su relación dio un paso más allá, o quizás fue un punto de inflexión en su camino juntos. Él mencionó que fue una noche en la que se sintió profundamente conectado con ella, entendiendo sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones de una manera nueva y profunda. Los seguidores de Kerem y Hande, conocidos como Hanker, han estado esperando ansiosamente cualquier tipo de actualización sobre su relación. A pesar de que ya no están juntos sentimentalmente, la admiración y el cariño que el público les tiene es inmenso. Y es por eso que cualquier detalle que uno de ellos comparta sobre el otro genera tanto revuelo. La comunidad de fans en plataformas como Twitter, Instagram y foros especializados ya está analizando cada palabra de Kerem, buscando pistas, interpretando significados y compartiendo su emoción. Para muchos esta confesión es una confirmación de que lo que vivieron, tanto en la serie como en la vida real, fue algo genuino y significativo. Es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande, aunque tuvo su momento público, también tuvo sus desafíos. La atención constante, la presión mediática y las agendas apretadas son factores que pueden poner a prueba a cualquier pareja, y más aún a dos celebridades de su calibre. Sin embargo, Kerem ha sido muy respetuoso al hablar de Hande. Incluso después de su separación,
siempre ha tenido palabras de admiración para ella como profesional y como persona. Esta noche mágica que confiesa ahora, podría ser uno de esos recuerdos que se guardan con especial cariño, independientemente de la situación actual de su relación. Algunos de los puntos clave que Kerem mencionó al describir esta noche mágica incluyen la tranquilidad del momento, la ausencia de distracciones externas, la posibilidad de tener una conversación sincera y profunda, y un sentimiento de paz y armonía. Él resaltó cómo, a pesar de ser dos personas acostumbradas a la vida pública, en esa noche lograron desconectar de todo y simplemente disfrutar de su compañía mutua. Dijo que fue un momento de vulnerabilidad compartida, donde ambos se sintieron seguros para expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Y eso, amigos, es la base de cualquier conexión fuerte y duradera. La forma en que Kerem narra esta experiencia revela un gran aprecio por Hande. No es solo un recuerdo de un evento agradable, sino un momento que parece haber tenido un impacto significativo en su percepción de ella y de su vínculo. Es posible que esta noche haya sido el catalizador para que su relación evolucionara, o quizás fue una de esas joyas que uno atesora en el corazón, un recordatorio de la profundidad de la conexión que existió. Los fans interpretan esto como una señal de que incluso si su historia de amor en pareja ha llegado a su fin, el respeto y el afecto mutuo perduran. Y eso es algo muy hermoso de presenciar. La pregunta que surge ahora es, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podría esta confesión reavivar las esperanzas de una reconciliación? Es difícil decirlo. Kerem fue muy cuidadoso en sus palabras, enfocándose en el recuerdo y en el sentimiento de esa noche, sin hacer proyecciones explícitas sobre el futuro. Sin embargo, el hecho de que él elija compartir este recuerdo tan íntimo en un momento como este sugiere que sigue siendo un recuerdo muy preciado para él. Y para los fans, cada pequeña señal, cada palabra cuidadosamente elegida, es un motivo para la especulación y la esperanza. Además de la noche mágica, la entrevista también tocó otros aspectos de la vida de Kerem, pero sin duda, la parte sobre Hande fue la que capturó la atención de todos. Esto habla del poder que tiene su historia juntos en la imaginación del público. Senkalkapm no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que creó una conexión emocional muy fuerte entre los actores y su audiencia. Y esa conexión, como vemos, perdura incluso después de que las cámaras se apagaron. Para los que no están tan familiarizados con el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel, les cuento un poco más. Ambos son actores turcos muy reconocidos, con carreras sólidas en la industria del entretenimiento. Se conocieron en el set de Senkalkapm y rápidamente desarrollaron una química increíble que los catapultó a la fama mundial. Su relación sentimental, que confirmaron tiempo después del estreno de la serie, fue seguida de cerca por millones de personas, y su eventual separación fue motivo de tristeza para muchos. Pero como Kerem ahora demuestra, los recuerdos y el afecto pueden trascender las relaciones. La forma en que Kerem se expresa sobre esa noche es muy poética. Él la describe como un momento en el que las estrellas parecieron alinearse, donde las palabras sobraban y la conexión era telepática. Menciona haber sentido una profunda paz y una sensación de pertenencia que rara vez experimenta en su acelerada vida profesional. Y para quienes han seguido su trayectoria, esta apertura de Kerem es un regalo. Nos permite ver un lado más personal y vulnerable de un actor que a menudo está bajo el escrutinio público. Es importante recalcar que Kerem no dio detalles escabrosos ni rumores. Fue una confesión de sentimientos, de un momento significativo que marcó su relación con Hande de una manera especial. Y eso es lo que lo hace tan conmovedor. No es un chisme, es una revelación de la profundidad de la conexión humana, algo que todos podemos apreciar. La noche mágica es en esencia una metáfora de un momento de entendimiento y conexión pura. Para finalizar este análisis de la confesión de Kerem Bürsin sobre su noche mágica con Hande Erçel, podemos decir que independientemente de su estatus actual como pareja, este recuerdo sigue siendo un testimonio de la conexión especial que compartieron. Kerem ha honrado esa memoria al compartirla con su audiencia, mostrando un profundo respeto y afecto por Hande. Y para los fans, estos momentos son el combustible que mantiene viva la llama de su admiración. Nos recuerdan que incluso en el mundo de las celebridades, existen conexiones genuinas y momentos que se quedan grabados en el alma. La magia a veces reside en los momentos más sencillos y auténticos de la vida, y Kerem nos ha dado una hermosa muestra de ello. Ha sido un placer desentrañar esta noticia con ustedes. Y en esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la confesión de Kerem Bürsin y la noche mágica que vivió con Hande Erçel. Hemos explorado los detalles, las posibles interpretaciones y el impacto que estas declaraciones tienen en la comunidad de fans. En resumen, Kerem ha compartido un recuerdo muy especial y significativo de su tiempo con Hande, describiéndolo como una noche mágica llena de conexión profunda, autenticidad y paz. Ha sido un recordatorio de la química innegable que ambos comparten y del afecto que persiste entre ellos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto sea posible y gratificante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que fue un momento clave en su relación? ¿Qué opinan de la forma en que Kerem lo ha compartido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y disfruto muchísimo interactuando con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha entretenido, por favor, regálenme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.